José, ¿será que vos puedes acompañar mi poema con la armónica? Bueno, ¿Listo? Es un jam en vivo en el podcast. una cámara Claro. puede ser un arma, puede robarse el alma de las personas y su dignidad, pero también una cámara puede potenciar realidades, hacer que una persona se sienta por fin vista. O sea, la cámara es un objeto mágico. O sea, Cali es una ciudad donde la gente no tiene vergüenza de ser quien es. Una ciudad que por alguna razón en la historia nos volvimos la capital de la nostalgia. Y yo creo que si uno filma con amor, hace que las cosas florezcan, ¿sí? Y si uno filma con pereza y como con jartera, pues hace que todo sea aún más cotidiano y más pesado, ¿no? Este no es otro podcast neutral. Es un espacio para que no pierdan la fe en este poeta triste que está intentando escribir un poema feliz. Bienvenidos a este paseo. Esperamos no pasar la pena máxima. De la idiosincrasia a la identidad, del cine documental, así que pongan a hacer café. Este verano, no se pierdan, empieza esta película, el otro podcast. Otro podcast. Bueno, oiga, ¿cómo me vio con las referencias al cine? Bien, aunque no estoy triste. Lo estudié. José, ¿cómo estás? Bien, muchachos, aquí contento de recibirlos en mi casa. Eso. O sea, está haciendo más calor de lo que parece en cámara, pero bien, muy bien. Y Qué bueno, contentos. qué bueno, qué bueno. Profe, ¿cómo me le va? ¿Qué tal usted el día de hoy? Bien, un poco sorprendido y anonadado con algunos comentarios que nos han hecho, pero bien, hace parte de la cultura. Hace parte de hacerse viral. Sí, como... Qué pena, es que hoy estamos ante una... no puedo dejar pasar Ay, este Dios momento. mío, Una celebridad. Juan, no, José, es la celebridad. Mentira, sí. ¿Le pusieron la estrellita azul o qué? No, se viralizó un video que hicimos sobre definición de signo y entonces terminamos diciendo que Dios es el signo Ah, del yo creo que diseño. yo lo vi. Sí, yo vi. Y entonces han hecho un poco, ¿no?, de comentarios. Sí. Muy Ah, bueno, está chistoso. chévere. Qué bacano. Sí, te dejan en el Entonces, grupo, le hacemos bullying porque le ya, hacen bullying. ya nos mira por encima, ya, Ya. No, jamás. Jamás. Falso. ya llega aparte. Llega tarde, con permiso. Se puede llegar tarde. Me gusta. Ve, José, aparte de tu casa, ¿qué más es? Esta casa es un parchadero de amigos. Es un zoológico también. Animales extraños viven aquí. Ay, yo pensé que lo decías por tus amigos. También. Pues es un lugar donde sucede la música. Yo comparto el apartamento con Mario. Pues, somos parceros de toda la vida y él es profesor de canto, entonces acá sucede música también. Ok. También llameamos, tocamos, hacemos café. Una casa muy normal. Somos unas tías. Qué chimba. Bueno, ¿Y usted cómo está, profesor Juan Fernando Cerón del Río, sillólogo? oiga, bien. Han sido también semanas fuertes, pero estoy muy emocionado porque llevamos 2 semanas grabando al pelo, o sea, constantes. Muy bien. Hace rato no pasaba eso. Sí. Habíamos estado un poquito como ausentes, exacto, pero digamos que este espacio a mí también, pues más allá de que sea un proyecto, otra cosa, como cuando lo dijimos en la primera grabación, me permite exteriorizar cosas que siento, hablar con otras personas, conocer, datearme. Entonces, me gusta pues poder venir a grabar y más cuando tenemos invitados como José. Qué bacano.
Muy bien. Antes de que usted me lance la pregunta, ¿quién es usted, profesor Juan Fernando Cerón del Río? Bueno, me gusta porque yo iba para allá. Hoy vengo corto, hoy soy un cohete en el ojo de la luna. Ah, qué estilo. Sí, hoy soy Qué ese. estilo. Hoy soy. ¿Quién es usted, señor Juan Pablo Revelo? Yo soy mi abuelo. Hoy soy mi abuelo. La Ok. primera persona a hacer un largometraje del Carnaval de Blancos y Negros, pero también soy el olvido. Ya. Y soy el mo que se come la cinta de 9, 15 y 24 milímetros. Áspero, áspero. Soy. Oiga, antes de preguntarle a José que estará ahí como, estos manes de qué están hablando, que hoy soy qué vuelta. Ya detrás de cámara le explicamos, pero pues obviamente para que se Epa, entienda, me para gusta. contextualizar, tenemos ese raye con la meritocracia de presentarnos diciendo mis títulos son yo hago esto, lo otro. No, queremos es ver quién sos a través de lo que te gusta, de lo que te apasiona, con lo que te identificas. Y el ejercicio fue como, pensate en dos cosas en las que te sientas relacionado. Pueden ser aleatorias, pueden tener relación entre ambas, como quieras, pero la idea es como ver más allá ese José Barón. Ok. ¿Quién es José Barón hoy? Bueno, yo soy armonicista. Yo Ya. toco armónica desde los 15 años. Cuando estaba en el colegio, los últimos años de colegio y los primeros semestres de universidad, trabajé en la chisga y eso me permitió comprar mis primeras cámaras. Bueno, sí, la música, digamos que me ha acompañado toda la vida. Toco armónica diatónica, que es diferente a la armónica que toca Shakira. Me gusta el blues, me gusta el jazz. Chimba. He tocado salsa, tuve la oportunidad de tocar con los hermanos Lebrón. En el concierto de 50 años me invitaron. He tocado con Calibre Orquesta. Bueno, armónica con salsa. Áspero. Eso. Aunque Eso. casi que no se desliga, ¿no? La salsa tengo entendido que tiene sus raíces en el blues. ¿O no? Pues, ¿O estoy pues, desfasado? o sea, Sí, es como una mezcla de muchas salsa cosas, sí. es una música como que es afrodiaspórica, ¿no? Y el blues también, pero pues digamos que no es como tan directa Ajá. La analogía. la conexión ahí entre la armónica y la salsa, pero pues igual se puede tocar armónica en la salsa. Sí. Y creo que es también bugalú, cha-cha-cha y todos estos también sonidos cubanos. Ya. Más, hay una historia por ahí de Richie Ray y Bobby Cruz que cuando estaban en una entrevista con un periodista allá en Venezuela, el man le pregunta, ¿y ustedes qué es lo que hacen? Entonces, no me acuerdo si era, creo que era Bobby Cruz el que casi no habla muy bien español y entonces le intentaba explicar que nosotros hacemos como una mezcla, y entonces Richie Ray le dice, lo que él está tratando de decir es ketchup. Entonces el man dice, como la salsa. Y bueno, y como que está ese mito de que ese de pronto fue el inicio del nombre, pero sí, pero tiene un poco más de historia. Bacano. Pues, está bueno. Pues, marica, yo venía con cine, documental, pero José es todo un músico, güey. De todo. De ¿Verdad? todo. Es Tony Stark, güey. Haces de todo. José, entonces, ahora sí, ¿en qué estás? ¿Qué proyectos hay en este momento? ¿A qué le estás camellando? Antes de ponernos un poquito más profundos De acuerdo. digamos que habitemos eso de tu trabajo y luego empezamos a revisar un poco más a profundidad. ¿Qué estoy haciendo ahorita? ¿Qué estás en este momento? Ahorita estamos filmando un documental muy bonito con el Centro Nacional de las Artes de Delia Zapata Olivella. Es un documental que se llama Maestros y Maestras del Pacífico y del Caribe colombiano. Entonces es un experimento muy bonito porque es preparar un concierto en el Colón con grandes joyas folcloristas del territorio del Caribe y del Pacífico. Entonces eso todo tiene como un componente de investigación en territorio, luego una grabación del disco y luego la presentación en el Colón. Entonces me invitaron a grabar el proceso. Y pues yo lo que me di cuenta es que una película hay detrás de eso, ¿no? Entonces estamos haciendo esa película documental de una forma muy bacana. Básicamente somos la parte audiovisual dos, un sonidista y yo, sin luces. Ok, corto el grupo. O sea, una cosa muy íntima con los maestros, muy enfocado en la música. En capturar muy bien la música con muchos micrófonos, o sea, como que la inversión fue más como sonora. Y muy contento de conocer esa geografía. Yo nunca había ido al Caribe, o sea, pues a filmar documentales como de largo aliento, pues. Lógicamente conozco el Caribe, he grabado en el Caribe, pero como que nunca había tenido tantos días allá
en territorio, el viaje muy bonito, estuvimos en las Islas del Rosario, estuvimos en San Jacinto, en Cartagena, en Palenque, bueno, muy bacano, bueno, o sea, muy contentos ahí como de esos proyectos que le devuelven el alma a uno, siempre haré esos proyectos, creo que es como algo muy bacano, muy rico de vivir y uno aprende un montón, ¿no? Claro, no, y estar en comunidad, o sea, como poder conocer el territorio, qué chimba. Sí. Chévere. Es que de una venía a dar una pregunta fuertísima, pero es que me causa como intriga ¿cómo podrías resumir ese proceso que te llevó de la universidad a llegar a interesarte por el territorio, las identidades? Incluso hay un cuestionamiento muy íntimo de qué es ser colombiano y cosas de ese tipo. Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que yo crecí como en el campo, ¿sí? O sea, digamos que mis papás siempre quisieron vivir fuera de la ciudad y yo desde muy pequeño crecí en el campo, crecí en el monte, o sea, digamos que eso, bueno y malo, porque yo no tenía los amiguitos, o sea, digamos que socializar poco, tenía muchos nervios de socializar al final, porque no tenía como mucho acercamiento a vecinos, pero tenía la naturaleza y los animales, y eso me hizo como una persona muy observadora. Entonces, agradezco eso, creo que eso definitivamente impacta, crecer lejos de la comunidad y más bien como con un espacio infinito y muchas cosas que observar, creo que eso definitivamente lo vuelve a uno como una persona que quiere como vivir la vida de una forma distinta. Claro. Y la cámara, mi papá tenía una Hi8 y era obsesivo grabando siempre todo con la Hi8 hasta que yo se la robé. Y desde muy pequeño descubrí que si uno conectaba 2 videocaseteras y grababa en una de ellas, hacía un sistema de edición lineal. Digamos que me lo inventé yo siendo un niño. Yo a los 8 años tenía 2 caseteras, las conectaba, entonces hacía mis propios cortos. Entonces aprendí a editar de esa forma intuitiva, como que grababa, le ponía play, rec, stop, conectaba otro y así iba montando mis primeros cortos y eso lo hacía intuitivamente. Digamos que esa plástica como esa plasticidad, esa materialidad de grabar y de ver, de observar, grabar y ver otra vez es como algo que tengo desde muy pequeñito. Entonces creo que eso es lo que sigo haciendo de muchas formas distintas, ¿no? Lógicamente uno trabaja en equipo, pero es como una cosa muy física. Para mí el oficio es una cosa muy física. Total, material. Sí, muy de ser, de vivirlo, de improvisar también. Okay. Me parece que pues yo escribo y como que siempre tengo como esa vaina de hacer hipótesis. Y, por ejemplo, en Knockout, que es mi primer largometraje, pues es un documental, ¿no? Entonces teníamos el guión se bifurcaba como en 4 opciones de final. Entonces siempre hay como una escritura muy rigurosa, pero a la hora de grabar es una improvisación. Claro, como el jazz, ¿no? Claro. Ajá. Áspero. Entonces sí, ahí vamos bien alineados con todo lo que se viene a continuación. Sí. Listo. No sé si seguimos con nuestra línea Alimentemos los sentidos. Entonces, ya que hicimos este preámbulo con José contando, señor profesor, por favor. Pero yo quería hacer una cosa distinta. Hoy nos hicieron una sugerencia. José, ¿será que vos puedes acompañar mi poema con la armónica? Bueno. ¿Listo? Ahí creo que están las armónicas ahí atrás. A ver, el favor, esto es un jam en vivo en el podcast. Primera vez. La cartuchera de armónicas que tiene. Tiene todas las notas musicales en por armónica. Acá. Gracias. ¿Qué tan triste es el poema? No, el poema no es nada triste. Más bien, pues sí, metámosle melancolía al asunto. ¿Sí? Si quiere, hágale. Listo. Ok. Pues es sobre Colombia y sobre tu trabajo. Bueno, generalmente no siempre el poema dirigido a quien invitamos. Ok. Así que aquí te va tu poema, José. A ver. Se llama Selva de la Mirada. Antes de que el país tuviera nombre, ya oía un tambor respirando debajo de la piel. Antes de la cámara, antes del mapa, antes de la palabra identidad, había una conciencia inquieta caminando por la ciudad gris, buscando entre el humo la forma de una selva. Hay territorios que no se miran, se inhalan. El Pacífico entra por las branquias del alma, el Caribe levanta sus cornetas de sal, la selva guarda nombres que la ciudad todavía no sabe pronunciar. Y entonces aparece la imagen.
Por eso la cámara debe aprender a desobedecer. Desobedecer la mirada que exotiza, la que reduce, la que llega tarde y aún así quiere mandar. Hay saberes que vienen en ondas, en labios, en pestañas, en piel erizada, en tambores que piensan, en cuerpos que recuerdan lo que la historia quiso borrar. Y tal vez firmar Colombia sea eso. Entrar en la nebulosa sin domesticarla, caminar la selva gris sin arrancarle sus raíces, dejar que el país nos mire de vuelta, con sus ojos múltiples, sus cabellos de río, sus dientes de luna, sus heridas encendidas. Porque Colombia no cabe en una postal. Colombia es una conciencia intranquila, una elevación suburbana, una selva que piensa, una imagen que se niega a obedecer. Y en esa desobediencia, quizás, empieza por fin nuestra forma de ver. Muchachos, no. Un poeta, pues. Qué estilo. Qué poeta. Que me puedo llorar, weón. Con lo que hace la música, marica. Qué áspero. Te agradezco mucho, José. Esto- Que nunca me han hecho un poema, weón. Qué cosa tan romántica. Somos... Ve, aquí promulgamos el amor, güey. Sí. Creemos en el amor. Bacano, Y me hablamos desde el amor. Eso me gusta. ¿Y sabe alguna curiosidad que me parece? Juan, qué pena te corto. Todo Todos bien. los invitados dicen lo mismo, weón, que nunca les han regalado un poema. ¿No has pillado? Sí. Mira Bueno. que eso también lo he hecho consciente. Y es más, justamente lo he mencionado muchas veces, no en el podcast, sino entre amigos y cercanos, como el tema de nunca nos han dado un poema y a los hombres tal vez no nos regalan flores. Y bueno, y otro par de cositas ahí como que, hey, pues marica, metámosle y llenémonos de amor acá. Es cierto. Bacano. Hey, los felicito, ¿no? Qué par de artistas ustedes dos. Pues aquí estoy. Ahora yo que, pues yo traje comida, güey. No, pero déjeme presentarlo. Pero ahí es donde Juan se debería aprender a tocar armónica o algún instrumento. Yo toco guitarra. ¿Vos tocas guitarra? Pues, me sé los Marica, acordes, güey. cambios van a ver en los próximos episodios, güey. Pero entonces ahí ya Juan se tiene que participar en el poema, así como Juan Pablo participa en la comida. Con una invitación. Ve, nosotros ya endulzamos los sentidos de nuestros youtuber líderes. Entonces ahora vamos a empezar a abrir las vísceras. Con ustedes, la mejor sección para mí. Bueno, compañeros, bienvenidos a la sección del gordo materialista, de este gordo que siempre se piensa para cada episodio una nueva forma de tragar. Hoy para todos ustedes pues traigo el mejor acompañamiento para ver una película, para ver una serie, para ver un documental. Y son estas crispeticas que tal vez en cámara se alcanzan a ver. Bueno, porque no es que estemos pasando tiempos difíciles en el podcast, pero aprovecho esta sección por si tenemos patrocinadores que quieran aportar al podcast en este mismo espacio, pues podemos... Esas son hechas por mí, pero de pronto, no sé, popetas, yo qué sé, una vaina así. Me gusta. Muchachos, Chocorramo. para acompañar esta pequeña charlita, crispeticas para que vamos picando, para que vamos comiendo, que yo creo que una charla entre personas que se están conociendo o entre amigos debe estar acompañada de comida. Creo que la comida ameniza el momento. Entonces, por eso la sección del gordo para ustedes. Muy Muchas bien. gracias. Muy bien, Juanse, muchas gracias. Después hablaremos de la historia de las crispetas. Después. Además, no me imagino como acá éramos recintas con el maíz. Hace parte de nuestras raíces. Total. No me imagino el momento en el que una mazorca cayó encima de una fogata y empezó a crear como toda esa explosión, weón. O sea, ¿cómo habrá sido ese momento, no? Ve, ¿qué te parece si empezamos desde el final? Ajá. Dice, mejor diseño de producción de no ficción por Contracorriente, ¿cierto? Ese es ese premio que tenemos ahí al frente. Yo considero que esto no debe ser visto solo como una dirección de arte bonita, no solamente, sino que lo considero como una construcción visual y simbólica de un mundo documental. Y es ahí donde, desde mi óptica, puede ser que vos lo estés viendo desde otro lugar, hay un cuestionamiento o hay toda una obsesión por lo identitario, lo cultural y lo que a mí casi no me gusta llamar como profundo, sino aquello que han invisibilizado o aquello que han exotizado y han mostrado de otra manera distinta, ¿no? Porque también los medios utilizan justamente los medios para poder mostrarnos de una manera
distinta, primitiva, digámoslo así. Entonces, no sé, quería que de pronto conversáramos un poco de ese resultado, de ese sello de certificado, ¿cierto? Que garantiza lo que haces. No me la han pedido, de pronto me la piden en estos días del canal, ¿no? Hay que aprovechar. Bacano, el premio es bacano. He estado nominado varias veces al India Catalina. Hemos ganado India Catalina antes, pero nunca había tenido el gusto de llevármelo como para mi casa. Como me lo gané yo para mi casa. Sí, pues es como el producto del tiempo, yo creo también. Yo creo que es una cosa si lleva un tiempo haciendo algo, pues esas cosas van a llegar, ¿cierto? Claro. También me parece que es un bonito como homenaje al proyecto. Y creo que es un premio que lo merecemos todos en el proyecto, como que un proyecto que se vio, gustó, contracorriente, un proyecto muy bonito de mujeres artistas de Cali. Entonces ahí salen, digamos, Gleo, que es muralista, pero sale también De Muñoz, que hace arte terapia. Está Patricia Prado, que es productora dentro del mundo del arte. Y así, o sea, digamos, está la Che, que es caricaturista. Entonces, como ver desde el oficio de la mujer en el arte, ¿no? Como colegas, ¿no? Nuestras colegas mujeres, ver un poco cómo es la vida de ellas en la sociedad y de qué forma dialoga la sociedad con ellas. Y lógicamente, pues no podía hacer un documental como con una estética estándar, ¿no? Sino que la idea es que se sintiera uno como dentro de la cabeza de ellas, ¿no? Entonces usamos animación, también tratamos de cuidar mucho la imagen y como hacer como muy limpios y bacano. Es un premio extraño, mejor diseño de producción no ficción. Mucha gente me preguntó, ¿y eso qué es? O sea, como que el documental tiene arte. Claro, el documental sí tiene diseño de producción, tiene arte, tiene pues personas trabajando en el tema de la estética. Y bacano que lo consideren, me parece una chimba que ese premio exista. Y bueno, contento mientras lo pueda tener acá. Ve, y siguiendo con el documental, ya específicamente, bacano el tema de, bueno, primero, pues desde la mujer, desde su oficio, desde el trabajo, pero áspero mujeres muy jóvenes, ¿no? O sea, sí. Patricia, Gleo, Che. Porque, claro, también con la edad viene y con el tiempo viene, lleva. Como que el símbolo de mucha edad también es símbolo de experiencia, entonces de reconocimiento, ¿no? Pero claro, estas peladas, desde muy jóvenes camellando, siguen muy jóvenes y ya ese reconocimiento a través del audiovisual también es brutal. No sé si estuvo ahí también contemplado. Sí, pues son como historias, como historias de momentos de su vida, ¿no? Claro. Entonces, cada corto, cada capítulo, pues toca como una temática, pero más que todo cuenta una historia. Entonces, por ejemplo, en el caso de Muñoz, de Diana, es una mudanza, como ella se muda, y es la madriguera. Su obra habla sobre la madriguera. Bacano. Y sobre habitar como ese lugar propio, construir tu propio lugar. Entonces, ese capítulo es como ella vive en un apartamento que le gusta mucho y se lo piden. Y ahí empieza el capítulo y termina cuando encuentra una nueva casa. ¿Sí? Entonces, son episodios de la vida de un personaje. O de pronto con la Che también es como reflexionar sobre su rol de madre, ¿no? Y también el tema de no tener la productividad y no tener como hacer un poco, que me gusta mucho de Cecilia eso, y es como que ella hace apología a la vagancia, en el sentido de tener tiempo para pensar, tener ocio, y no estar como obsesionados con esa productividad. Entonces, como esa mirada crítica sobre la productividad dentro de unos días en los que ella está extrañando a su hija. ¿Sí? Entonces son como historias, son episodios humanos, y yo creo que la manera más directa de conectar con la audiencia es contar historias cotidianas de la vida, ¿no? Porque si no se vuelve todo una representación o como una manipulación de alguien que te quiere decir qué pensar, o una cosa muy expositiva, muy noticiosa, ¿no? Entonces, el documental a mí me gusta mucho porque está muy lejano de eso, ¿sí? Yo siento que el cine documental es lo más como un lienzo muy amplio donde uno puede poner cualquier tipo de cosa y puede convivir. Entonces eso me parece como muy bonito de ese experimento con ellas, y bueno, también el premio es de ellas, ¿no? También, por supuesto. Total, buenísimo. Estaba viendo cómo mágicamente todo empieza a conectarse.
Ya hay un pensador que se llama, pues, de apellido Mignolo, y él habla acerca de la desobediencia epistémica. Entonces, epistémico viene de episteme, pues, que es conocimiento. Y cuando él propone este concepto de desobediencia epistémica es tratar de no ver las cosas desde el lugar que nos han enseñado a verlas y no verlas desde el... Y claro que esa enseñanza ni siquiera es consciente, sino que es de manera indirecta. Entonces, cómo se tiene que grabar, qué se tiene que mostrar, cómo nos tenemos que ver. Entonces, cuando vos hablas de toda esa parte de cómo puedo mostrarlas a ella desde otra esfera, casi que ni siquiera de otra esfera, de su lugar natural, ¿cierto? Aparece pues un concepto que me gusta mucho, que es el de linking. Y el de linking pues es justamente este desprendimiento de esa epistemología dominante que nos han acostumbrado los medios de comunicación pues a ver. Entonces casi que se convierte en una posibilidad de crear, de presentar, de mostrar, de pensar y narrar desde otros lugares del conocimiento. Entonces, como este concepto de vago es casi que vulgarizado y es entendido como el que no hace nada, pero resulta que el vago, yo les digo a mis estudiantes vagos, porque es tratar de no echar raíces y es tratar de pensar casi que en uno para uno. Me gusta como recalcar como ese tipo de posibilidades desde la imagen. Entonces viene como la pregunta, ¿no? Y es, ¿puede una cámara desobedecer? Es decir, ¿puede una cámara negarse a repetir las formas tradicionales de mostrar las cosas? Mira. Ahí se metió una torcaza. Salió sin golpearse. Quería meterse a la producción. ¿No? Quería desobedecer. Quería desobedecer. Sí, es decir, vuelvo y pregunto, ¿no? ¿Puede una cámara desobedecer? Es decir, ¿puede negarse a repetir formas tradicionales de mostrar? Pues voy a poner un ejemplo, como Colombia desde la violencia, desde la postal, desde la coherencia. ¿Se puede proponer desde ahí? ¿Es posible presentarlo hacia afuera? Creo que la respuesta es obvia, ¿no? Pero no sé si reflexionar en torno a eso. Sí, o sea, este aparatico para mí es como, o sea, yo no soy abiertamente religioso ni nada, pero yo tengo como una no sé si idolatría, bueno, este aparatico para mí es una máquina que perpetúa realidades, ¿no? Perpetúa realidades es como una máquina que consigna una realidad y la imprime en algo, ¿cierto? Y a través de ella vemos algo, ¿no? Y viendo transformamos el mundo, ¿no? Entonces digamos que de alguna manera puede ser un arma, una cámara puede ser un arma, una cámara puede ser una herramienta que perpetúa el sistema en el sentido de la desigualdad, o puede ser, puede robarse el alma de las personas y su dignidad, pero también una cámara puede potenciar realidades, una cámara puede hacer que una persona se sienta por fin vista y hacer que la realidad de esa persona florezca, ¿no? Puede sembrar semillas también, o sea, es una cámara, es un objeto mágico, ¿no? O sea, la cámara es un objeto mágico y creo que es como un poco esto de pues está muy trivializado, ¿no? Pero hablar sobre como el experimento de la doble rendija un poco, ¿no? De la física cuántica. Sí. Y entonces es como que el observador cambia la realidad, ¿no? Cuando es una cosa que yo no soy físico ni sé eso, pero es un experimento donde hay una luz que pasa por unas rendijas y si no hay un observador, al otro lado hay un patrón de interferencia, pero si hay un observador, claramente hay dos líneas, ¿no? ¿Qué significa eso? Entonces que todo lo que es visto es transformado de alguna manera, ¿no? Entonces la cámara también es un elemento que nos hace esculpir el mundo, ¿no? Entonces la cámara puede obedecer o desobedecer, claro, por supuesto. También depende mucho de cómo la usemos, ¿no? Y yo creo que si uno filma con amor, hace que las cosas florezcan, ¿sí? Y si uno filma con pereza y como con jartera, pues hace que todo sea aún más cotidiano y más pesado, ¿no? Qué chimba, qué chimba. ¿Me permite un paréntesis? Obvio, decía algo. Algo aquí, pero para los productores. Quiero que apunten esto va para Reels en Instagram. Estuvo bello, ya. Ve, trabajen paz. El paréntesis era vos, listo. Eso sos vos pensando, no, sí, la cámara hace esto, tati. Y casi que una cámara decide a través de quien la dirige qué es lo que quiero mostrar, ¿vale?
Dolmetsch también hablaba de eso en el episodio que le grabamos, y es que casi que marca una realidad. Pero viene la pregunta es, tengo el producto, lo lanzo afuera y tengo un público que tiene que consumir lo que yo estoy haciendo pues para poder pagar cosas, ¿no? Como vivir a partir de eso. ¿Cómo logras equilibrar lo que por dentro querés mostrar, pero también lo que otros necesitan pagar pues para que vuelva comercial, digámoslo así? Yo he sido muy privilegiado, he corrido con mucha suerte. La verdad es que casi todo lo que yo hago, lo hago con mucho gusto. Son proyectos que me gusta hacer. Me he alejado mucho de la publicidad. Yo empecé haciendo publicidad muy peladito, pues hacía como comerciales de publicidad, como EP. Tenía 22 años, algo así. En Bogotá empecé a hacer como eso. Y después dije, no, pero yo quiero ser director, yo quiero ser documental. Me devolví. Y yo realmente no hago publicidad. Yo creo que eso a mí ha sido una buena decisión. En un comienzo me comí un cable. Como que en un comienzo yo veía a todos mis amigos que ganaban un montón de dinero y toda la gente como en esa vida laboral intensa y bien remunerada. Y yo más tranquilo, con mis luchas, más vago. Demorados, más vago. No, o sea, digamos que no vago porque siempre tuve como cosas muy... Claro. Como mi primera película, ¿no? Ya. Me demoré años en hacerla, ¿no? Ya. O sea, Knockout fueron 5 años, ¿sí? Lento. Pero ahora, al final no, pero pues después de tantos años, yo ya estoy rondando los 40, digamos, ya estoy pisando los 40. Yo sé que se siente. Sí, entonces yo digo, no, pues no me equivoqué, ¿me entendés? Y eso me ha permitido a mí hacer proyectos donde me gusta todo lo que hago. Y también he encontrado como el canal como Telepacífico, como este grupo de gente tan bacana, Marino Aguado, que es gente que confía realmente en la mirada de otros, ¿no? Y hay como una cofradía y como que las reuniones editoriales no son para corregir y imponer, sino para generar discusión. Son cosas lindas que pasan en Cali. Yo creo que eso es la belleza de Cali, es eso, ¿no? Que Cali está presta para hablar y para debatir las ideas como con pasión. Y bueno, me fui a vivir a Bogotá y volví otra vez y digamos que he corrido con esa suerte de no tener que trabajar. Áspero, porque igual yo creo que digamos que es el resultado de tu trabajo, también que lo haces de manera honesta y entonces quien te contrata o con quien trabajas saben quién sos vos, en qué trabajas, saben cuál es tu visión, saben cuál es tu estética, saben, sí, como que lo entienden y digamos que eso lleva años y pues es tu proceso. Yo quiero devolverme al tema de la cámara, de que si desobedece o no. Yo creo que la cámara muestra y quien está detrás de ella muestra, siempre hablo aquí del tema de las condiciones materiales de la época en la que esté en ese momento. Entonces, yo crecí con Rodrigo de No Futuro, viendo la violencia por la que pasaba el país. Luego apareció El Rey, viendo el narcotráfico que se empezó. Y entonces, ese narcotráfico que empieza a impregnarse en las producciones audiovisuales y que después creo que mostraban esa realidad, ¿cierto? Bien o mal, nos guste bien o mal, mostraban esa realidad y mostraban las motivaciones que llevaban a los productores o a los artistas a mostrar lo que estaban viendo en su entorno en ese preciso momento. Que bueno, que después ya eso empieza a moldearse por el mercado porque empieza a ser rentable, es otra cosa. Pero en el momento en que estaba ocurriendo, creo que era motivado bajo las condiciones materiales de esa época. Entonces, mi pregunta va hacia cuáles han sido esas motivaciones de José que lo han llevado a desarrollar cada uno de esos proyectos, o al menos los proyectos que tengas claros en un momento específico de tu carrera. Digamos que empezaste en Bogotá con el tema de la publicidad, dejaste, luego llegaste a hacer, tenías claro la película, bajo qué visión tenías esa película y esos otros documentales que han ido apareciendo, porque estuve viendo tu portafolio y también son muy diversos, que me pareció brutal, o sea, esa mirada tan holística que tenés para ver el mundo y para ver la realidad. Entonces, esas motivaciones o esas condiciones materiales. Sí, pues como que yo soy como muy encintadito, como que me engomo. Y entonces como que yo veo una imagen y me siento un placer enorme y como la vaina de poder hacer cosas que me parezcan bacanas, a mí eso me trasnocha literalmente, o sea, eso es como un gusto muy físico, ¿no? Como quiero hacer esto, entonces uno se empieza a volver como ambicioso en el sentido de llegar a contar cosas o
o a llegar a instancias estéticas y eso es una cosa que puede ser buena y mala, ¿no? Porque uno nunca está contento con lo que uno hace, ¿no? Eso siempre va a pasar y entonces uno va para adelante, pero digamos que en esa pelea con uno mismo y no con los demás, sino con uno, como que uno va perfeccionando un camino, ¿no? Como, y como depurándolo, ¿no? Como quitándole cositas y como haciéndolo un poco más simple el camino, ¿no? Y pues es lo que yo sigo, ¿no? Como contar esas historias que quiero contar. Digamos que no he sido como la persona que piensa, bueno, voy a hacer una película y con esa película voy a recibir este dinero y con este dinero. O sea, nunca fui como tan estructurado como en ese sentido comercial, sino más bien como soñar hacer algo e irlo haciendo. Lógicamente, ahora le toca a uno, lo normal es que uno empieza a pensar en cómo hago de esto algo sostenible. Claro. Y realmente lo que hacemos nosotros es una industria, ¿no? Y no significa que verlo industrial sea quitarle también como valor, no, me parece que todo convive, ¿no? Y de eso se trata, pues, como la vaina. Además que tu resultado, pues, se hace ver, se hace notar, y entonces va a ser normal que después el mercado va a ir a tocar tu puerta y te va a decir, ve, necesitamos esto, ¿cierto? No sé ya si vos entrarás a negociar con ese mercado o si antepones primero lo que querés mostrar antes de lo que está pidiendo el mercado. Sino que como muchas formas de llegar a algo, ¿sí me entendés? Y por ejemplo, cuando uno empieza a hablar con otra gente sobre el proyecto, sobre lo que uno quiere hacer, también se enriquece. Entonces yo creo que como que no soy el director que dice se hace lo que yo quiera puntualmente y nadie opina, porque pues eso es como empobrecer la discusión. Claro. Entonces yo creo que lo más bacano es uno poder compartir como esos intereses en contar las historias y como poder ir armando entre todos como un diálogo, ¿no? Incluso y sobre todo con los personajes, ¿no? O sea, yo creo que más que nada el personaje es muy olvidado en el documental, digamos que hablamos de documental, yo creo que eso es cine, o sea, digamos que no es como cine, ficción documental, no, son películas y son películas donde actores o personajes, y los personajes son pues lo más importante, ¿sí me entiendes? Claro, y ellos guían hacia dónde va la cosa, porque no son un instrumento, son su historia. Es una reverencia, o sea, como que es una reverencia a su vida, ¿no? Y de pronto también depende mucho de ellos, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí, yo creo que el capricho es hacerlo. El capricho es como hacerlo. Es como lo más capricho es decir, yo voy a hacer cine. Pero ahí en adelante, pues hay que consensuar muchas cosas y hay que como iterar muchas veces el camino para uno llegar como a algo que funcione y que se pueda mantener, ¿no? No, buenísimo, buenísimo. Yo creo que antes de entrar, ¿vas a decir algo más? No, ya. Antes de entrar, como a preguntarnos qué es hacer cine en Colombia y más qué es hacer cine desde Cali, ¿cierto? Que creo que es una pregunta ahí vamos, sí. que va. Hay se puede decir, película, El del Coloso, que me causa curiosidad del siguiente punto. Entonces, hay una vulgarización de una palabra que yo me autonombré como ejecutor de personas que utilizan mal la palabra si se acercan, y es la palabra estética, ¿no? Entonces la palabra estética se ha degradado mucho su verdadero significado a tal punto que la gente analoga estética con belleza y expresa la estética como un adjetivo de algo, y ahí es donde está el problema, porque es una concepción moderna occidental de entender la estética como solamente reducirla a la forma y a lo que se ve. Entonces, Miñolo, volviéndolo a traer, trabaja con el concepto de aestesis, que es volver otra vez al concepto inicial de lo que significa estética, y es entender el mundo percibido a través de los sentidos. Eso nos quita de un lado, y en clases a veces les causa ruido cuando yo les digo la estética de un bollo. Entonces, ¿cuál es la estética de un bollo? Y todo el mundo empieza a decir, no, profe, la armonía que hay o la simetría. Y yo, ¿ves? Es otra vez reducir lo estético a buscar lo bello, ¿no, weón? O sea, finalmente la estética lo que hace es cómo percibimos eso, cómo lo entendemos. Y cuando nos preguntamos ese tipo de cosas, entonces se generan preguntas como, ¿cómo voy a mostrar a Freddy Rincón? O sea, lo voy a mostrar desde lo que comúnmente, y ojalá esto no se preste pues para malas interpretaciones, lo voy a presentar comúnmente como se han presentado los afros en mi país o en el exterior. Se cosifica, o sea, ¿cómo lo voy a mostrar? Y la postura que vos tomás incluso desde el nombre de la película, que es colocar Coloso, que creo que era uno de los apodos que tenía el man,
ya habla de eso. Entonces quería que ahondáramos como nos fuéramos por allí, o sea, cómo fue sentarte, recibir ese personaje que vos decís que va a hacerle una venia y proponerle desde dónde lo pensaste, desde qué óptica. Sí, la película se llama Freddy Eusebio Rincón, El Coloso, es la biopic de Freddy Rincón, el futbolista. Es una biopic póstuma, digamos, claro. Él murió antes, ¿no? Okay. Yo nunca lo conocí. Entonces la vaina es cómo vas a contar una película de alguien que no conoces. Entonces la idea fue contarlo a él a través de sus amigos, hablando del amigo. ¿Sí? Sí, y el coloso, digamos que ese concepto del coloso, él se le decían el coloso de Buenaventura porque era un man muy grande, ¿me entendés? Un man con una espalda gigante, pero también porque el man era un gran líder, ¿no? Era como una casa gigante donde habitaban como los deseos de todo el equipo, ¿sí? Era como una persona como que una sombrilla que le daba sombra a todos, ¿sí me entendés? Entonces digamos que era como, primero que nada, el hombre, ¿sí? El ser humano, el ser humano que inspiró a muchos otros, que era un gran líder, que era el papá de muchos. Grabamos gran parte en Brasil. En Brasil él es muy recordado, mucho más que en Colombia. Eso es una cosa muy loca porque allá uno está, le pregunta a un pelado de 15 años y sabe quién es Freddy Rincón. Total. Y no le tocó. Es referente. Claro, él fue el capitán del Corinthians, ganó la Copa de los Clubes, digamos que estuvo en Palmeiras. Palmeiras, sí, recuerdo. Él estuvo también en el Real Madrid. Una carrera muy importante, fue el primer afrodescendiente que estuvo, el primer colombiano que salió a jugar al fútbol europeo fue él. Y muy olvidado, ¿no? Digamos que eso nos pasa mucho que no recordamos nosotros nuestras grandezas y tal vez afuera del país sí, ¿no? Entonces sí, esa película fue como mostrar un poco en la sala de la gente, en la sala de su casa, en la barbería. Y no solamente los futbolistas, sino, por ejemplo, preguntarle al barbero que le cortaba el pelo cómo era él, la persona que le servía el café, el vecino, el contrincante, pero no era como una película de fútbol, ¿no? O sea, a mí me buscaron por eso. Yo digamos que amo el deporte, ¿no? Me gusta el deporte, pero yo no soy el más futbolero, pues, que se pone, que tiene las camisetas ahí, no. Yo veo que el fútbol es como una cosa muy potente que congrega a la gente y que apasiona y que nos aglutina, y queríamos contarla de una forma distinta, ¿no? No una película que ya se contó del fútbol, de la jugada, de la gambeta, sino más bien qué pasaba con este man. Y también la otra cosa era como no ahondar en temas que son sensacionalistas, claro, ¿no? Cosas que eso es lo que llama la atención siempre, la muerte, ¿no? Él murió en un accidente, como es una cosa que a todos nos puede suceder. Él vivió en los 80, que era una época plagada de delincuencia y de todo tipo de prácticas delincuenciales. Nos tocó a todos, ¿sí me entendés? Entonces, en la película no sale eso, pero fue muy bonito porque fue esto, estar en la sala de la gente y nunca cortar, y nunca usar trípode. La cámara siempre está viajando, la cámara siempre está moviendo porque pues, es una película de deportes. Pues qué pereza que haya un trípode, ¿sí me entiendes? Entonces esa era como la cámara siempre se movía y no cortaba, y era 2 horas de plano en las manos, en la cara, no sé qué, desde lejos, pero como un baile ahí bacano. Áspero. Gambeteado. Gambeteado. Y digamos que ahí como que no replanteas, no, es reafirmas nuestro concepto. En el podcast tenemos un concepto de manada. Sí. Sí. Somos una construcción social. Somos quien somos por las personas que nos rodeamos y las ideas de quienes tomamos de los otros y nuestra familia y nuestros amigos y todo eso. Entonces qué bonito pues uno poder contar la historia desde quien te veía. Hay una pregunta por ahí que la otra vez veía de si vos a quién le preguntarías. O sea, pensando en la primera persona a la que le preguntarías sobre quién eres. Entonces, ¿a quién le preguntarías eso? O sea, a tu mamá, a tus amigos, a tu jefe, ¿cierto? Entonces, pensarse en cómo me ven los demás y si eso soy o no. Entonces, me parece bello. Llegó la mazamorra, muchachos. No, esto es lo más... Materialismo en su máximo esplendor, sí, esto es lo más otro podcast que puede haber, espero. Me perdí con la mazamorra.
Siga. Sí, vas a hacer una gran pregunta. ¿No? No, ¿A iba... quién le preguntaría sobre ti? Algo Eso así, ¿no? sí, ¿a quién le preguntaría sobre ti? Pues eso era por la reflexión que hacía después de lo del documental, que me pareció bello. Entonces, bacano tener esa visión, esa óptica desde el documental. Qué chévere. Y ya. Cierro. Bueno, casi que esa pregunta es respondida porque creo que la pregunta con el Coloso era cómo puedo representar un cuerpo racializado sin reducirlo a un estereotipo, mito o mercancía, ¿no? Pero ya hablamos un poco como de esa, Sí, de el esa tema, vuelta, ¿no? ¿sabes qué? Hay una cosa con eso de un cuerpo racializado y es Sí. como que ya está bueno, ¿no? O sea, como desenmarcar tanto el tema como el color de la piel. Sobre todo para nosotros que somos todos negros. Aquí en el Cali somos todos mulatos, todos somos indígenas, todos somos colombianos, todos somos todo, ¿sí me entendés? Crecimos con gente de todos los tonos de color de piel. Claro, es muy importante hablar sobre sobre las luchas y las causas, digamos, históricas, ¿no? Y las deudas históricas, y eso es una cosa muy real. Claro. Y también otra cosa que es muy cierta es que quien nace afrodescendiente vive como afrodescendiente y la gente que no es afrodescendiente no vive como afrodescendiente. Eso es clarísimo, ¿no? Y también pasa con las mujeres. Pero también creo que también es tiempo de empezar como a dibujar las fronteras, ¿sí? Y de verdad vernos todos como una unidad, porque, digamos, porque él haya sido afro, ¿cierto? Eso no hace que la película sea sobre el tema afro. No tiene nada que ver, ¿sí me entiendes? Muy bien. O sea, no, pero lo digo por lo que me estás diciendo ahorita, ¿no? No, es que ni siquiera se piensa así, ¿sí me entiendes? Sobre el... Claro, es del Pacífico porque es de Buenaventura, ¿no? Él nació en Buenaventura, pero no tiene que ver la piel ahí, ¿sí me entiendes? En estos días hicimos unos proyectos que estamos haciendo, pues, un documental de cocina con Johnny Hendrix. Ya. Que Johnny Hendrix es como mi papá en el cine. O sea, Johnny es como el man que me dio la bendición, digámoslo así. Fue la persona con la que empecé a trabajar en películas. Y le aprendí mucho y le aprendo muchísimo, lo admiro muchísimo. Primer director negro del país. Pero digamos que muy bacano trabajar con él porque ese tema siempre está en la mesa, en sus películas, en sus documentales, en sus ficciones, en todo eso, lo que él hace. Y entrevistamos a una señora que estaba en una cocina cocinando y decía, ¿ustedes creen que esto es de piel? La cocina no es de piel, es de cultura. Yo puedo ser india, blanca, mestiza, lo que sea, pero esto es memoria. La piel tiene nada que ver. ¿Sí? Y eso me parece bonito pensarlo de esa manera porque tiende uno a caer como en temas como muy banales. No digas negro, o sea, qué tragedia decir negro. O sea, digamos, ese tipo de cosas como que desenmarcan lo que de verdad deberíamos estar hablando. Sí, de hecho justamente por eso lo traía a la mesa, con las palabras que se traían, porque son temas casi que muy sensibles en algunas áreas, en algunos Y hay grupos. que tener siempre muy, pues como un cuidado en eso, ¿no? Totalmente. Y era como sí, siempre he hecho como un llamado a que, parce, esto me va a poner aprietos, en que no hay negros, ni indígenas, ni blancos, sino que somos mestizos colombianos, blancos colombianos, negros colombianos, indígenas colombianos. O sea, como que en el momento en que aceptemos una colombianidad, creo que ahí va a radicar como esa unidad. Pero cuando uno sale con ese discurso, eso lo comentaba la otra vez con un amigo negro, me decía como, claro, marica, es que vos naciste blanco, entonces vos tenés unos privilegios. ¿Y es verdad? Correcto. Y te das el lujo de hablar de esa manera. Pero también existen en estos grupos, que eso es atomizarlos, esas heridas que vienen de atrás, esas carencias hacia el Estado, y bueno, esos discursos que también empiezan a rayar dentro de lo hiriente. Y digamos que nosotros podemos actuar desde acá profesando esa unidad. Y para mí es importante preguntarlo justamente para recalcarlo desde esa visión. O sea, la visión de José frente al Coloso no tiene nada que ver con un tono de piel, sino que tiene que ver más que todo con un ensalzamiento o una vanagloria de un personaje que tiene una ocupación histórica importante dentro de nuestra historia colombiana. Y por allí me voy por esa fijación, digámoslo así, que he visto como en tu trabajo con lo que hablabas al principio del Caribe, el Pacífico, y empezar a contar estas historias desde adentro, entendiendo la intimidad, pero también entendiendo que esto se puede mostrar hacia afuera de otra manera, no desde la típica manera en lo que nos han hecho ver los demás, que a eso le llaman mediación cultural. Y entonces la mediación cultural es cómo nos ven a los colombianos afuera,
como si viviéramos en una selva, como si estuviéramos en un lugar que hace rato pues no habitamos. Lo digo también por experiencias que he tenido afuera. O también nos personifican dentro del lugar de el narcotraficante o el cocalero, que digamos que es parte de nuestra historia, hay que aceptarlo y tal, pero también existen como otras visiones. Entonces a mí me rayaba un poco cuando estuve viviendo pues un tiempo en Estados Unidos, que me decían, ve, ¿y vos por qué no decís parce? ¿O por qué no tenés un poncho? Y era como, ¿vos de dónde venís? Y yo, no, de Cali. Ah, pero en Cali no hablan como hablan en las series. Ajá. Y yo, no. Nosotros bailamos salsa. Ah, como los cubanos que bailan salsa. Y, sí, pero es distinta. Entonces era como explicar que finalmente, pues, ser colombiano es un sancocho, weón, ¿cierto? Y aquí viene la pregunta, y es, ¿cómo es hacer cine desde Cali, weón? No, pues un privilegio enorme. O sea, Cali es una ciudad que desborda de historias, una ciudad donde la gente no tiene vergüenza de ser quien es, una ciudad que por alguna razón en la historia, de nuestra historia, nos volvimos la capital de la nostalgia. Cali es la capital mundial de la nostalgia. Es una ciudad que está detenida en el tiempo, en algún lugar entre los 70 y el 2000. Estamos ahí. Y uno se va de Cali 5 años y vuelve y es como si no hubiera pasado un solo día. La ciudad está suspendida en el tiempo. Las conversaciones están suspendidas. Es como una ciudad de fantasmas, ¿me entendés? Como una cosa así. Y donde convivimos como con todas las generaciones, están aquí acompañándonos y es muy poético, es muy bonito y es muy rico. La ciudad es muy hermosa por sus ríos también y la gente está llena de vida, ¿no? Como de vitalidad, como de erotismo, como de ganas de salir y enrumbarse y tener amigos y vivir hasta los 300 años y de ser amigo de todos y uno se monta un carro y uno le dice al taxista ¿qué hubo? Y el man dice cómo le fue y cómo está el día y es excelente, ¿sí me entiendes? Bacán, una ciudad también rabiosa, beligerante. Total. Una ciudad que no traga entero, una ciudad que está llena de historias. Es un gran privilegio estar en Cali. Yo creo que si vivo en otros lados, volveré a Cali para contar esas historias de Cali porque es una historia del mundo, ¿no? Cali es muy global, o sea, las historias aquí son muy globales. Entonces yo no lo veo como una dificultad y además hoy día pues eso de como pensar en geografías es como una cosa que poco a poco se va a ir como acabando porque ya, miren esto, o sea, ustedes están haciendo aquí un contenido para el mundo completo, ¿sí me entendés? Y después ustedes meten esto en una gente que le puede hacer el lip sync y la voz en otro idioma y ustedes los pueden estar viendo en Japón o en China en 2 días. O sea, digamos que las barreras de la tecnología han acercado todo, ¿no? Entonces, sí, o sea, digamos que yo creo que es un gran privilegio estar en Cali. Siempre volveré a Cali, siempre viviré en Cali. Pues en momentos de mi vida siempre volveré a vivir en Cali. Y qué bacano. La gente quiere estar acá. La gente quiere estar acá, o sea, nosotros queremos estar acá y la gente que no vive acá también quiere estar acá. Total. Y la gente viene 3 días y no quieren irse a vivir acá. Y uno dice, ¿pero por qué? Pero por algo era así, ¿no? Qué chimba, qué chimba. Chimba porque yo estoy en contra y los tengo en la mira. O sea, les he declarado la guerra a los cerebros fugados, a la gente que se va de Cali. No, aquí hay mucho cerebro igual. Usted que se fue de Cali, pilas. No, igual uno tiene que irse, ¿no? igual toca irse. No, la cámara. Sí, no, claro. También toca salirse y ver las cosas de afuera porque si no... Sí, a lo que voy es eso. Cali Calabozo pues también lo traga uno. Sí, la ciudad también te puede consumir, pero sí, no, a lo que voy es como que la antítesis que acabas de aquí desplegar. No, Cali no pasa nada, Cali de esto, Cali lo otro. Y no, entonces me voy porque en otros lugares hay mejores oportunidades. Y pues... pero pues también uno se las hace, ¿no? Eso iba. O sea, las oportunidades. Las oportunidades. Y puedes estar en el lugar con más oportunidades del mundo y no pasa nada. Y no pasa nada, exacto. Entonces, espero que llegamos a Cali. Yo por ahí te vi, y ahorita estábamos hablando de eso, en los créditos de Llueve sobre Babel, que es la última película que se produjo, que se hizo y es totalmente caleña. Sí. Menino, contanos más de esos, ahí ya que tenemos como un acercamiento a la película. Ahí también estamos coqueteando con la directora, entonces ojalá podamos tenerla también en el podcast. No, pues esa película es una película que nunca se había hecho en Colombia.
Una película que habla sobre una generación, por eso y la representa, por eso ha sido tan exitosa. La directora Gala del Sol es una gran directora colombiana. Yo creo que escucharán mucho de ella en los años que sigan. Qué bacano. Es una película muy fresca, donde se aleja claro, como que el cine es como un espejo, entonces nosotros ya nos vimos mucho en el espejo y como que, ay, mira, violencia, ay, desigualdad, ay, desplazamiento, ay, sí, existo, sí, mis problemas, pero ahora como que ya esa barrera ya se rompió y entonces ahorita es contar como lo que, ensoñaciones, cosas, mundos posibles, ¿sí? ¿Entiendes? Como, es una película de fantasía, Sí, sí. lleva 4 semanas en salas, lo cual es... Va para la quinta, ¿no? y ya va para la 5ª semana. No, pues una gran película, por favor, vayan a verla. Llueve sobre Babel en cines. Va a estar en la tertulia de los domingos está en la tertulia los domingos y está en la sala en Unicentro todos los días a las 6:30 de la tarde. Le ha ido muy bien, la película tuvo un recorrido internacional muy fuerte, empezó en el Festival de Cine de Sundance, estuvo en Rotterdam, en Málaga y 90 festivales más. No, una película que vale mucho la pena verla, para que te vayas a ver la película. Hay que darle spoilers al compañero. Sí, es una gran Me película. tiraron el mejor spoiler de todos. Y yo trabajé como productor, digamos, uno de varios, porque la película tiene muchas, es una película hecha como mancomunadamente. Con muchas manos. Ajá. Y pues no, por favor no se la pierdan, es una gran experiencia visual, sensitiva, muy bien filmada, Cali para el mundo. Se ve Cali preciosa, reúne como toda esa nostalgia, pero también va más allá, como con la narrativa de varios personajes, una historia coral. Es el infierno de Dante, pero tropical y queer. Y queer, sí, sí. Ajá, hay que verla. Listo, dejémosla para cuando tengamos a Gala del Sol acá. Sí, muy recomendada. Me voy a dar la libertad de hacerte como esa pregunta. José, el José de ahora, ¿qué le diría al José del pasado donde hubo un episodio, un momento de flaqueza? Si es que lo hubo. ¿De flaqueza? ¿Cómo así? Sí, como de quebranto, de debilidad, de momento de incluso dudar de lo que haces, si existió. ¿Qué pasaría en ese momento? ¿Qué le diría? No, pues marica, es que... No, constante. Yo creo que todo está como en el camino de la constancia, ¿no? Y como que uno amanece un día, uno no puede amanecer todos los días igual, ¿me entiendes? Y uno no puede pretender ser todos los días el punto más alto. Uno amanece a veces con el punto más alto y como el highlight, ¿no? Estás motivado, enérgico, claridad mental, pero no todos los días van a ser igual. Entonces, son momentos. Yo creo que hay días que amanece muy motivado, hay días que uno amanece con una malparidez existencial. Y eso es normal. Y eso es como también parte de la regulación de la cabeza. Entonces, no, yo le diría, sigue, continúa, ¿no? Continúa, no, vale la pena. ¿Y no hay como un episodio que nos puedas contar que ocurrieron vainas que dentro de esa resiliencia que emanas solucionaste como ese conflicto, de pronto en algún documental o en alguna película que hayas realizado? ¿O todo siempre está sobre el plan y funciona nunca espectacular? jamás. Nunca jamás. No. Lo que más, la orden del día son los inconvenientes. Sí, no, nunca. Y el control jamás, ¿no? Digamos que no. Nunca hay como un control sobre las cosas. No, pues miles. Miles. Digamos, tuvimos una productora que se llamaba Fenómena, acá en la ciudad. Hicimos muchos videoclips. Hicimos videoclips de Herencia de Timbiquí muchísimos, hicimos de Chucky Town, bueno, de Salama Crew, bueno, hicimos de un montón de bandas y de proyectos súper bacanos en ese momento. Y no, eso era muy complicado, porque estábamos muy chiquitos, eso era jugar a ser empresarios y la plata y los adelantos y las disqueras y, uy, fue pucha, muy complicado, pero digamos que ahí como con amistad, como que uno podía como sortear la vaina, ¿no? Claro. Yo lo que creo es que es muy importante uno rodearse de gente amorosa. Gente amorosa, gente que se pueda como desenmarcar de sí misma, como que pueda ver al otro, pueda escuchar al otro, pueda dar un abrazo, pueda dar colegaje y eso pues, eso soluciona como los problemas, los mitiga, ¿sí me entiendes? Como que eso es muy chévere. Así como un momento
pues son tantos que yo no sabría decirte cuál. Mierdero con... Es que ya contó el cartapacho de grupos. Pero digamos que sí, es como también no tomarse la cosa tan en serio, ¿me entiendes? Nosotros no estamos salvando la vida a nadie, no estamos mandando el hombre a la luna otra vez, Claro, ni curando el SIDA, o sea, esto es una vaina muy... Eso al final, pues, weón, ¿sí me entiendes? Tampoco es tan grave, nada. Sí, es que me acordé que en el episodio Poli nos contó unas historias de los videos con Grace, sobre todo una puntual, que le causó como mucho estrés, mucho estrés. Sí, y que al final fue lo mejor que le pudo haber pasado de manera profesional, pero bajo cuerda pues no se sentía como cómodo. Entonces recordé como ese momento y como que existen afinidades y cosas similares entre ustedes cuando dirigen, como los conflictos que tienen tras bambalinas, y que cuando al final uno ve el producto, pues uno ni idea de qué pasó ahí detrás. Claro. Entonces a veces me causa curiosidad es ver la óptica desde quien estuvo allí y ahora se sienta a ver el producto. Entonces creo que ustedes no verían, obviamente verían toda la línea narrativa, inicio, no desenlace, a ver cómo quedó, pero creo que también hay flashback de, ay marica, aquí pasó esto, ay, aquí no sé qué. Entonces me parece como chévere fantasear e imaginarme cómo lo ven. Un momento así bacano con Knockout. Gilmar, que es el protagonista, es jardinero del cementerio de su barrio, pero es boxeador. Y él estaba concursando por tercera vez para ser campeón nacional y había perdido por 3 veces consecutivas. Estaba que ya tiraba la maleta. Historia pues. real. Sí, Historia real. Sí, es la realidad. Pues. O sea, Knockout es una película documental, sino que está filmada de una forma que parece ficción, pero es un documental y digamos que de estar tanto tiempo con la cámara ahí, ya podíamos grabar cosas de la cotidianidad que sin que pareciera, como que sin advertir la cámara, de alguna manera. Y entonces en la última pelea, el director de fotografía, Camilo González Camo, le pide a J Balvin que le mande un videito para motivarse a Gilmar, ¿no? Y Gilmar ve el video y y salió más guapo, güey, puta, vamos a ganar, hijo de madre. Y nosotros todos, fue puta, se va a perder, güey, va a perder, güey. Y no, empezó a irle muy bien. Él es, por ejemplo, un gran caso de resiliencia y de creerse la vaina y de también esta, ¿no? La observación bien, la intención de todos, eres el campeón, ¿no? Y mira, después él ganó, ¿no? Él ganó y ahí sale, pues, yo me tiré la película porque no la hice. pero y después él estuvo en los Olímpicos el año pasado, ¿no? El momento ahí como de que todo está perdido y Mangana y todos. No, y lo de Balvin es de verdad, o sea, el man le envió un video y este man salió ensalzado. Sí, porque Camo trabaja mucho con de Medellín y trabaja mucho con, en ese momento trabaja mucho más con José. Y no, pues marica, es como esos momentos que todo está por irse a la mierda, pero finalmente no. Ya, y la magia del cine, ¿no? Y la magia de la vida, ¿no? Áspero. Ve, yo antes de... eso es una pregunta ya mía y voy a romper aquí con el libreto con el guión. Y yo sé que entre colegas como que no les gusta ahí como hablar del otro, pero yo quiero traer a la mesa, y esto lo he comentado con más amigos, como a Dago García. Me encanta, pero me pone a cuestionarme. Entonces, este hombre, el paseo, la pena máxima. Entonces, bueno, con el paseo como que me desenamoré completamente de Dago y bueno, y con Sábados Felices. La pena máxima es. La pena, sí, claro, sí, Saúl, hermano. Y la pena, y entonces... Sábados Felices. Entonces, los Sábados Felices y... Roberta, y Fabiola. Y entonces el paseo, no sé en cuál va, el 5, el 6. Pero de puta... Llega y me trae la serie La Primera Vez, que me parece una obra maestra, güey, y yo digo, esta mente, ¿qué, güey? ¿Qué pasa con este man? No sé si te pasa lo mismo o si de pronto con estos productores, artistas, directores que tienen esta estética de pronto muy diferente a la que nosotros nos sintamos afines, pero que también salgan como con esas contradicciones. Y aquí es, aparte del podcast, sí es un honor a la contradicción. Un honor. Dago García es un genio, ¿no? Uf, qué man tan brillante. Yo siempre que lo puedo, pues que lo escucho, me parece que es un man muy, muy teso, ¿no? Man que también el cine colombiano le debe muchísimo, ¿no? Sí.
Claro, el man. Empezando porque sus películas son las que más recogen plata y esa plata es la que se reinvierte en el cine colombiano, bueno, la de todas las películas, ¿no? Porque está el FDC, que es el Fondo de Desarrollo Cinematográfico Colombiano, que financia las películas por concurso y eso todo sale, ese dinero sale de las boletas del cine. No solamente del cine colombiano, ¿no? Todas las boletas del cine tienen una cuota que se reinvierte en ese fondo, que es una chimba y que es un fondo que no depende del Ministerio de Cultura directamente, sino que tiene una bolsa muy independiente, bueno, tiene unas políticas muy interesantes. Dago García es un man que se pilló el negocio, que apoya a los creadores, que ha apoyado siempre a los grandes directores, es un man muy lúcido, completamente lúcido, que entiende qué es escribir una historia, es un gran contador de historias. Que, claro, el tema estético pues puede ser Sábados Felices, pero que hay una historia detrás, sí, y la gente, y por eso funciona. Claro. Entonces, no, marica, aprenderle todo lo que pueda, que man tan teso. Yo lo he escuchado en varias ocasiones, en conversaciones, charlas que el man da, y no, eso es como lo que diga un Dago. Y además, ese man, una generación, pues, como que esos manes fundaron el audiovisual en Colombia, con el Flaco Solórzano, o sea, todos estos manes vivían en la Candelaria y esos manes hacían teatro y mira todo lo que pasó después, ¿sí me entiendes? Entonces, no, pues, qué patrón, qué brutal. Gracias, era esa. Oye, además tenemos que apoyarnos entre todos. Total, yo creo que esa vaina de deslegitimar al otro, el trabajo del otro, el colega no pega, porque igual es como antes hay que como siempre ver qué podemos aprender de nuestros mayores y de nuestros menores también y ahí como tirar para adelante. Sí. No, genio, o sea, lo que te digo, estoy totalmente enamorado de esta serie que te digo que me acabo de ver, y entonces como que vuelve a mí ese director, Dago García, que entonces nada, quería aprovechar y ya, perdón por tomarme ese espacio. Parce, yo creo que ya ahora reafirmo la imagen que tenía de José Barón en la cabeza. Es lo mismo, o sea, sos muy coherente, weón, o sea, como... Coherente. Con todos relacionados, todos trabajemos en conjunto y se nota tu forma de ser, la forma en cómo piensas, la forma en cómo lo traduces en imagen, o sea, es como calcado y es chévere encontrar personas que uno denomina como auténticas, ¿no? Entonces, bacano que nos hayas prestado también el espacio, José, el tiempo, sobre todo. A ustedes por venir. Y nada, es como un placer siempre poder ahondar en las mentes de las personas que crean también en Cali. Muchas gracias. Qué chimba, José, muchas gracias. Retomo esas palabras, gracias por abrirnos las puertas de tu casa y por sacar de tu tiempo, que sabemos que tu agenda debe ser. Sí. Entonces, bacanísimo. Muchas Ojalá gracias. Se pueda repetir. Nosotros siempre le decimos al invitado, esta es la primera conversación, la otra ya vendrán charlas más profundas. De música. Epa. Eso puede ser, eso puede ser. Gracias a ustedes. Y pues decirles que si les encantó este contenido lo compartan y si no lo disfrutaron también lo compartan para que los demás sufran lo que ustedes sufrieron con nosotros. Suscríbanse también al canal y nada, muchísimas gracias. Las cuentas me pueden seguir en @jose.f.barón con V en Instagram. Vean Yo sobre Babel, la película vale la pena que la vea todo el mundo y quienes la vieron inviten a la gente a verla. Aprovechen para verla en cine. Es un hito en el cine colombiano para mí, pues encantado de que la gente lo vea. Brutal. Bueno, esto es el otro podcast. Gracias, José. Gracias, José. Bueno.